Decir que estoy enamorado de Fujimoto es poco. Pese a no haber leído ninguna de sus obras previas, siento que con esta obra ya he conocido mucho de él y de su manera de contar historias. Me parece súper refrescante su uso del paneling con ese toque tan cinematográfico. Sus transiciones y arte secuencial nos da una sensación de naturalidad y espontaneidad, teniendo luego de estas transiciones un último panel donde parece que el tiempo se ha detenido en estas combinaciones mudas y meramente contemplativas. Creo que capta tan bien al espíritu humano que, de cierta manera, me resulta tranquilizador cuando las veo. Es una obra que emana una energía caótica y completamente rebelde. Fujimoto tiene la capacidad de construirte la escena más rara y extraña que hayas visto en tu vida, a la par que fomenta un momento totalmente serio y catártico para los personajes. Puedo pasar de ver a un hombre motosierra montado en un tiburón mientras lucha contra un bebé tifón, a ver que lejos de cualquier objetivo altruista, el mayor deseo del protagonista es tocar tetas. Nada de ser el rey pirata, nada de ser el Hokage o el rey mago. Esto nos muestra cómo la obra es capaz de darle una vuelta de tuerca a los típicos clichés shonen riéndose de ellos, pero sin dejar al mismo tiempo de fomentar lo que a todos nos gusta de este género. Chainsaw Man quiere que nos riamos de él y al mismo tiempo con él. Pero el factor más importante de Fujimoto como autor y al que a mí más me ha gustado es su capacidad para desarrollar tantos subtextos, contrastes y matices entre cada uno de los temas que envuelven a los personajes de una manera tan sutil, a veces usando una narrativa visual y simbólica envidiable y otras usando metáforas y alegorías que nos quieren contar la historia de una manera más interpretativa y con un esfuerzo más intelectual para sus lectores. Es un autor que sabe mostrar y no contar, y eso es lo que quiero destacar en el análisis de hoy. Y creo que para poder analizar todos los temas de la obra de una manera adecuada, hay que hacerlo a través del momento donde Fujimoto nos presentó formalmente su idea controladora. Y eso nos lleva al capítulo 42, la fábula de Esopo, el ratón de campo y el ratón de ciudad. El ratón de campo puede vivir en paz, pero no puede disfrutar de la buena comida de la ciudad. El ratón de ciudad, en cambio, puede tomar comida deliciosa, pero tiene que lidiar con el alto riesgo de ser asesinado por personas o gatos. Lo importante de esta analogía con ratas es que el autor de Chainsaw Man condensa en una pequeña fábula todos los temas que ha estado tocando a lo largo de 40 capítulos y lo utiliza como un punto catártico de no retorno que presupone un antes y un después en el camino de nuestro protagonista en los 50 capítulos restantes. No solo condensa todos sus temas, sino que al mismo tiempo los expande a un nivel más alto. Pero para entenderlo de una manera adecuada, debemos retroceder al inicio de todo, el origen de Chainsaw Man. Leyéndolo en retrospectiva, uno realmente puede darle un valor aún más grande al primer capítulo de la serie. Fue una manera perfecta de presentar todos los temas que se iban a desarrollar en sus 90 capítulos, aun cuando la idea controladora ni siquiera tenía forma. En un principio, podemos ver cómo Denji vive en una interesante dualidad de ratón de campo y de ciudad. Vive en un descuidado cobertizo en las afueras de un pequeño pueblo rural. No tiene amigos y su única compañía es un adorable demonio motosierra llamado Pochita. Nunca ha ido a la escuela, no sabe leer, no sabe escribir y la única palabra que reconoce es testículos. Lo que para nosotros es algo cotidiano, para Denji es un estilo de vida de ensueño. Cosas tan accesibles como un pan con mermelada, para él son un lujo. Y esto es bastante interesante. Mientras que en otros mangas la idiotez, la ignorancia o la tontera de un personaje puede ser visto como algo cómico y gracioso, en Chainsaw Man es por el contrario un ejemplo de negligencia infantil. A Denji, el simple hecho de no tener una educación básica lo convierte en una persona deficiente y fácilmente manipulable. Los adultos que lo rodean lo ven como una simple herramienta más que como un niño. Por eso, la imagen de Denji se yuxtapone simbólicamente con los perros, seres obedientes carentes de inteligencia. Esto está presente desde el momento en el que el jefe yakuza
Describe a Denji como una persona sin criterio, que solo hace lo que le piden sin importar qué tan absurdo sea el trabajo. En el mundo de un perro, un simple plato de comida balanceada sin sabor y un lugar donde dormir debería ser suficiente. Aún con eso, algo que representa a Denji es su fuerte individualidad. Él quiere conseguir su sueño de libertad, una vida mejor. Pero en el momento donde Denji comienza a soñar junto a Pochita con un futuro donde pueda obtener otros placeres en su vida como un trozo de pan con mermelada, abrazar a una mujer o simplemente jugar videojuegos, su jefe lo traiciona y pone las motivaciones de Denji en jaque. Él siente que lo que le ocurrió fue por haber sobrepasado una línea, como una especie de castigo divino. La vida lo está castigando por no haber estado satisfecho con su estilo de vida. ¿Que acaso no es suficiente con tener algo para llenar su estómago al final del día y tener la compañía de su querido Pochita? Preservar su pacífica vida debería ser suficiente y algo valorable. Pero bajo esos pensamientos, Denji estaría cediendo su voluntad al ratón de campo. Por eso, segundo antes de morir, Denji tiene un pensamiento intrusivo. Le desconcierta el hecho de que su jefe haya hecho un contrato con el demonio zombie solo para tener más poder. ¿Por qué alguien que ya lo tiene todo querría tener aún más? Si todos los humanos, independientemente de nuestro estilo de vida, soñamos, entonces soñar y ser ambiciosos no debería ser algo malo en sí mismo. Todos los humanos lo hacemos. Y captando esos sentimientos, Denji toma la vida de Pochita y se convierte en el hombre motosierra por primera vez. En este cuerpo deteriorado por las enfermedades y la explotación laboral, florece un nuevo corazón. Para un chico que dejaba de lado sus propios sueños a favor de la supervivencia, esta fue la primera vez en toda su vida en donde decide luchar por lo que él quiere. Y al final del capítulo, esa elección es recompensada cumpliendo su primer sueño: abrazar a una mujer. De manera irónica, el capítulo cierra con Makima, el demonio del control. Denji es alguien a quien el deseo de vivir y ser libre lo mantiene de pie. Está dispuesto a todo para conseguir lo que él quiere. Pero de cierta manera, el capítulo cierra con la idea de que todos estamos controlados por algo. Las leyes, las expectativas, nuestro rol social, el amor, la venganza, el dinero, las deudas. Hasta nuestros propios corazones son controlados por nuestros deseos. Todos estamos controlados por algo que influye en nuestro accionar. De ahí el simbolismo de que los yakuzas hayan hecho un contrato con el demonio zombie. Aquellos que controlaban a Denji, con tal de tener un poco más de poder, cedieron su total control a alguien más. Pese a haber reivindicado su espíritu más individualista, Denji vuelve a enamorarse de la idea de ceder su propio control, todo a favor de una vida más cómoda. Makima está cumpliendo todo lo que él alguna vez aspiró a tener en su vida, y por culpa de una vida llena de carencias, Denji se conforma con eso por su falta de perspectiva. Es así que empieza la vida de Denji como un ratón de ciudad. Él le comenta a Aki y a Riz que está dispuesto a arriesgar su vida con tal de mantener este nuevo estilo de vida, pese a que su nueva vida no es muy diferente a la de un japonés promedio. Prácticamente Riz le está diciendo que está arriesgando su vida en un trabajo de vida o muerte que solo le da una recompensa mediocre. Para Denji eso es suficiente. Él es feliz con un mínimo de 3 comidas al día, tener una cama caliente y estar en un sistema que le permita ser el perro de Makima. Denji no se da cuenta que pese a que su vida cambió un poco, sigue estando en la misma situación que vivió con los yakuzas. Él estuvo trabajando para conseguir su libertad, arriesgando su vida, matando demonios y vendiendo partes de su cuerpo. Se estaba conformando con un estilo de vida mediocre, aceptando las abusivas tarifas e intereses que le descontaban de su trabajo, y nunca puso en duda en qué momento sería capaz de salir de esa situación. Estaba demasiado cómodo con una situación que no debía de aceptar, porque incluso si consiguiera pagar la deuda, los yakuzas nunca iban a dejarlo ir.
pero por culpa de su falta de educación, él no era lo suficientemente perspicaz e inteligente como para darse cuenta. Y con Makima era la misma situación. Denji estaba arriesgando su vida en un trabajo mediocre, donde su recompensa era un simple pan con mermelada y una taza de café, donde además, si no cumplía con las expectativas, lo pagaría con su vida. Su objetivo era el de eliminar al demonio pistola para obtener algo a cambio de Makima. Eso es lo que ella le prometió. Pero al igual que con los yakuzas, Makima nunca tuvo la intención de cumplir su palabra. Al final, se revela que siempre dio igual el resultado de la expedición contra el demonio pistola, porque el demonio es inmortal y siempre vivirá. La batalla que iban a librar no era para matarlo, era para que Japón se haga con su poder. Y con esto, Denji se da cuenta que Makima en realidad nunca tuvo la intención de cumplir su palabra. Esto lo confunde y lo deja un poco decepcionado, pero al igual que hizo antes, simplemente acepta esa cómoda realidad y sigue con su vida. El que Denji haya aceptado esta decepción tan rápido solo nos quiere demostrar algo importante. Pese a que Denji diga que quiere defender ese estilo de vida como un ratón de ciudad, en realidad él sigue siendo un ratón de campo. En la ciudad, Denji se encontró con algo que nunca había enfrentado, de entender que con la libertad del accionar deviene la dolorosa posibilidad del fracaso y la responsabilidad. A la par que Makima le da más responsabilidades y libertades a Denji, este empieza a relacionarse con la idea de si está bien o mal lo que está haciendo, de si está bien o mal su estilo de vida o de aquellas motivaciones que lo impulsan, hasta llega el punto de cuestionar su propia humanidad. Esto de cierta manera es una jugarreta de Makima para hacer que justamente Denji se sienta incómodo con la idea de tener que pensar por sí mismo. Por eso es que no culpa a Makima por no cumplir su palabra. Denji no quiere hacerse responsable de ese sentimiento tan feo que lo podría hacer sentir mal. Entonces, lo ignora pensando que si él se sigue esforzando, tarde o temprano Makima le dará lo que quiere. Lo importante de esta reacción de Denji es la capacidad que ha tenido Makima a lo largo de la serie de manipular sus pensamientos y sus sentimientos para que esta sea la única línea de pensamiento dentro de la mente de Denji. Y la mejor manera de verlo es analizando los 3 deseos que ha tenido Denji hasta este punto de la historia. Denji, en su nueva libertad, siente una amargura que nunca antes había experimentado. La idea de sentir que no tiene razones dignas para vivir su vida. Aquí se mueve por un sentimiento de venganza, Power por el amor de la única conexión que ha tenido en su vida, y los policías se mueven por una emoción tan básica como lo es la protección de un ser querido. Pero él no tiene nada. Esto de cierta manera lo obliga a querer buscar de manera desesperada una primera razón para querer despertarse cada mañana, aquello que lo motive a querer dar todo de sí mismo, aquello que lo haga sentir un igual con sus compañeros, una persona normal. Y como todo adolescente de su edad, lo primero en lo que piensa es en pechos. Las razones son superficiales, y la serie lo sabe. Por eso es que de manera simbólica, la batalla de Denji para reivindicar su nuevo sueño es contra un demonio que tiene pechos caídos. Pero el deseo es superficial no porque no sea tan pulcro y honorable como el de los demás, sino por el hecho de que es una excusa para no sentirse vacío. Pochita decidió su vida a Denji para verlo cumplir sus sueños, y él no puede permitirse no cumplir con esas expectativas. Y para una persona que siempre fue controlada por los demás, la libertad se convirtió en una amargura para él. Tener que elegir lo pone incómodo, porque le hace replantearse su vida y sus decisiones. Por eso la decepción con Power, pese a lo gracioso de la situación, tiene un aire tan serio. Denji realmente se estaba tomando en serio este nuevo objetivo, y esta experiencia solo le demostró lo trivial y poco significativo que era su nuevo sueño. Y aprovechándose de esa decepción, Makima le da su recompensa. Makima es quien constantemente le da y le quita su caramelo a Denji, de la misma forma que cuando la nueva motivación de Denji es tener su primer beso,
Makima aprovecha la situación para meter a Denji con el grupo de Aki, donde sabe que está Himeno, una mujer que tiene la fama de tomar alcohol hasta vomitar y de besar a todos cuando está borracha, de la misma manera que Makima manipuló su relación con Power sabiendo que por su personalidad, Power le dejaría a Denji tocar sus pechos. Y ahora hace lo mismo con Himeno, para que luego de esta otra nueva experiencia, le dé otra recompensa: el beso indirecto. Sabe que Himeno lo llevará a su casa para tener sexo, así que se asegura de darle un objeto a Denji que le haga recordar a ella. Es realmente escalofriante ver cómo estuvo manipulándolo en todas sus interacciones, porque con todo esto, Makima logra que Denji relacione las recompensas de la vida con su imagen, lo que ayuda a que Denji cada vez le ceda más control. Si cuando Makima no está, todo en su vida siempre sale mal, entonces Denji relacionará su felicidad con ella. Y de ahí viene el deseo más planeado de todos: Reese. La aparición de Reese es crucial, porque aparece en el momento donde Denji está pensando justamente en Makima como la única mujer en su vida. Él ya ha relacionado su felicidad con ella, pero ahora aparece una chica que se convierte en su nuevo interés amoroso. Cuando cierra los ojos, solo puede pensar en ellas dos. Y en este punto, Denji no comprendía que las conexiones humanas y el amor pueden tomar formas y matices muy diferentes. Existe el amor romántico, pero también el familiar. Y lo interesante es que luego de conocer a Reese, Denji no vuelve a ver a Makima románticamente nunca más, ni siquiera a Power. Makima le había dicho que las cosas pervertidas se sienten mejor cuanto más conoces a tu pareja, pero pese a conocer a Power también, no puede verla de manera pervertida. Es más, la única vez que Denji logra escapar del control de Makima es cuando Power más lo necesita, logrando rechazar una cita con ella. Reese impactó en Denji de maneras muy profundas, pero también era la jugarreta perfecta para que Makima hiciera su movimiento. Reese pone en jaque los pensamientos de Denji. Él valora al ratón de ciudad, ya que de cierta manera representa su actual estilo de vida. Pero Denji, cediendo su vida a la comodidad y la ignorancia en servidumbre de Makima, no estaba siendo sincero consigo mismo. No era responsable de su propia vida ni de sus propios riesgos. Al final, era parecido al demonio Ángel, quien fue capturado por Makima y arrastrado a la ciudad. El corazón de Denji sigue en el campo. Y cuando parece que tanto Reese como Denji aceptan su verdadero corazón y deciden escapar juntos, ella aparece. Un montón de ratas se aglomeran en el callejón tomando de manera macabra la forma de Makima. Makima ama a los ratones de campo, siendo ella de manera simbólica un conjunto de ellos, tomando una mayor representación en el arco final. Ella es feliz teniendo a ratones de campo que no confíen en sus propias capacidades para tomar decisiones y que prefieren que otros les den órdenes. Cuando nos dice que le encantan los ratones de campo, claramente nos damos cuenta que nos habla de Denji, un ratón que tiene en la palma de su mano. El hecho de que ella aparezca aquí nos demuestra que en todo momento estuvo observando la situación. Igual que en los dos deseos anteriores, estuvo orquestando toda esta escena. Dejó que Denji experimente su libertad, que ponga en duda su relación, que se enamore, se ilusione, que dude. Se aseguró de darle opciones y que tenga que elegir, para luego arrebatárselo de la manera más cruel. De esta manera, Denji ha tenido una nueva decepción en su vida, el amor, y apenas llora la despedida de Reese, ya está pensando en caer en los brazos de la única persona que nunca lo ha decepcionado. Pero ahora las cosas son diferentes, porque Makima está a punto de orquestar su movimiento más grande, y como la demonio del control que es, sabe que para lograr una completa sumisión de Denji, luego de saber que su felicidad es Makima, ahora Denji tiene que experimentar un mundo sin Makima. Ella le quita su libertad, cerrándole las puertas, porque a partir de aquí, Makima planea que la próxima recompensa de Denji
sea en su momento más frágil. A partir de ahora nos adentramos en los últimos 5 tomos de la obra, y la importancia simbólica que empieza a desarrollarse con las puertas a partir de este momento actúa a la par de toda la simbología del ratón de campo que Fujimoto nos estuvo preparando en los 6 tomos anteriores. Por culpa de su batalla con Reese, ahora Denji es conocido mundialmente, por lo que ahora está bajo la mira de un montón de países que quieren tener su poder. Es así que comienza el arco de los asesinos internacionales. Veremos diferentes frentes, diferentes choques de intereses, pero al final del día lo importante de este arco es su finalidad temática. La ignorancia es felicidad. Tanto Denji como Quan Chi son 2 personajes que nos hablan de la ignorancia, mientras que la ignorancia de Denji en un principio es involuntaria, en el sentido de que por culpa de vivir en una extrema pobreza no es capaz de tener una perspectiva crítica sobre su propio estilo de vida. Por el contrario, Quan Chi representa la ignorancia voluntaria. Ella le aconseja a Denji que piense que los humanos con los que luchan son simples muñecos que imitan los gestos y las emociones humanas. Haciendo la vista gorda, podrá erradicar a sus enemigos sin ningún límite moral. En ese sentido, la ignorancia es un valioso sistema de supervivencia. Por otro lado, en el pasado Quan Chi era una fiel seguidora de una reportera a la que admiraba mucho, incluso llegando a comprar revistas en las que ella salía. Pero un día, esta reportera fue expuesta por mentir sobre su edad y por malos tratos que tenía en su vida cotidiana. Pese a todo, la reportera siguió transmitiendo los noticieros como si nada, pero Quan Chi no pudo volver a ver ese programa como antes. No es que la reportera haya cambiado, sino que su percepción sobre ella fue lo que cambió. Si ella se hubiera mantenido ignorante a esa oscuridad, no tendría por qué haberse sentido traicionada, y su vida continuaría como siempre. Esta es la hermosa virtud de la ignorancia. No es que Quan Chi sea ignorante de los diferentes matices que componen al mundo, sino que simplemente elige no querer ser parte de ello. Incluso si su realidad está sesgada o tiene una imagen falsa de las personas, ella solo busca una realidad en la que sea feliz. Esta conclusión se relaciona en paralelo con uno de los asesinos americanos que sobrevivieron al conflicto, el cual, al contrario de Quan Chi, se enfrentó a la realidad de que él y sus hermanos habían matado y suplantado la vida de personas reales, personas que tenían sus propios sueños, sus propias aspiraciones y relaciones. Enfrentar a la verdad solo le trajo culpa y mucho sufrimiento. Por eso es que al final del arco, Denji se convierte en un ignorante voluntario. Nos dice que si bien hay algunas cosas que debe saber, hay otras que se quedan mejor en la oscuridad. Si supiera las circunstancias de aquellos asesinos o aprendiera qué clase de gente eran, probablemente ahora se estaría sintiendo culpable por haberlos matado. Denji termina convirtiéndose en un ignorante voluntario a favor de su propia felicidad. Y me gusta que eso se relacione con la oscuridad. Cuando pensamos en lo desconocido, normalmente lo relacionamos con las profundidades del mar o la oscuridad del vasto universo. Aquellas cosas de las que somos ignorantes y que escapan de nuestra comprensión nos llenan de terror. No tener la capacidad de conceptualizar lo innombrable roza con nuestra capacidad de mantener la cordura. ¿Estamos solos en el universo o por el contrario, hay algo latente en esa oscuridad que está esperando a ser descubierto? Ambas respuestas nos aterran, y como todo, decidimos no abrir la puerta. Pero al final, nuestra incapacidad para no abrir la puerta es lo que por el contrario no nos permite ser libres. La ignorancia voluntaria e involuntaria de Denji siempre fue lo que en un principio le permitió a Makima apoderarse de su vida, ya que como les dije al principio del video, en la ciudad, Denji se encontró con la responsabilidad de entender que con la libertad del accionar deviene la dolorosa posibilidad del fracaso. Pero siguiendo su corazón de ratón de campo, Denji no se quería ser responsable del sentimiento que supone perder a alguien importante. No quería ser responsable de las vidas que arrebató. No quería ser responsable de pensar por sí mismo.
no quería ser responsable de las decepciones que le daba su libre albedrío. Así que siempre le cedió su total control a Makima. Y por culpa de esa ignorancia, terminó perdiendo todo lo que ganó. Su familia. De la misma manera que la ignorancia de Quan Chi le hizo perder a todas sus chicas. O de la misma forma que el ego de creer saberlo todo lo llevó a Santa Claus a su perdición. Y es de todo esto que deviene el paralelismo más poderoso de toda la obra, la manipulación que estuvo orquestando Makima hasta este momento. Tolka es para Santa Claus lo que Denji es para Makima. Ambos fueron criados, manipulados y guiados bajo un amor materno basado en la adoración. Les dieron una familia, un hogar, les dieron sueños, les brindaron emociones tan básicas como el respeto, la lástima, la decepción. Pero al final, todo estuvo vilmente preparado para el ingrediente más importante, la culpa. El mayor sentimiento de culpa en Denji es la pérdida de Aki, fracaso en proteger a su amigo, y su propia incapacidad para criticar su entorno y aceptar toda la realidad prefabricada de Makima, es lo que permitió este final. Pensar por sí mismo es doloroso, crear lazos con las personas es doloroso, tener sentimientos es doloroso. Si nunca se hubiera relacionado con Aki, ahora no estaría sintiéndose mal por él. Así que reivindicando la filosofía de Quan Chi, Denji entrega su cuerpo y alma a Makima, representado en el cuadro de la caída de Lucifer, la pérdida total de su libertad y su sentido de individualidad. Sin hacerse responsable de sus propias acciones, Denji deja que Makima mate al último lazo que tenía en este mundo, lo cual, para hacerlo más triste, Power fue la única persona en el mundo que se acordó de su cumpleaños. Denji no puede cuestionar ni creer lo que está viendo, porque él ahora es un perro, y los perros solo deben ladrar cuando sus amos le dan órdenes. Esa es la realidad que terminó aceptando, y así cumple con el último pedido de Makima. Abandonó su humanidad y se convirtió en el verdadero Chainsaw Man. En el capítulo 92, luego de que Power le diera su vida a Denji para devolverle su humanidad, y siendo un lindo paralelismo con la acción de Pochita en el primer capítulo, nuestro querido protagonista se sienta con Kobeni. En ese lugar ambos reflexionan un poco sobre sus situaciones. Denji, completamente destruido anímicamente, es capaz de por primera vez en su vida ser responsable de su entorno y de sus propias acciones. Sus sentimientos siempre fueron fabricados por alguien. Su ignorancia fue la que llevó a que todas estas cosas ocurrieran. Sus deseos ni siquiera surgieron por decisiones suyas. Siempre le dijeron cómo debía de pensar y sus únicas elecciones fueron cosas tan pequeñas como elegir qué comer. Siempre vivirá siendo controlado por alguien. Aún con todo eso, Kobeni lo sorprende diciendo que en realidad eso no es lo normal. Como dijimos al inicio del video, la mayor ironía del capítulo 1 es que los deseos más individualistas de Denji, aquello que lo hace ser el Chainsaw Man, terminan al final en brazos del demonio del control. Todos estamos controlados por algo, no solo por cuestiones externas como la misma sociedad, sino también por cosas tan personales como los deseos. Pero lo que diferencia al ratón de campo con el de ciudad es que el ratón de ciudad entiende que no existe una vida libre de cosas malas, sino que por el contrario, acepta a la vida con sus cosas malas y sigue adelante. Por eso es que Kobeni es el mejor ratón de ciudad en toda la historia. Su vida es exageradamente trágica, en todo momento está asustada, su caracterización se basa en estarlo. Siempre trata de tener una excusa para abandonar su trabajo. Es la persona más miserable del mundo y ya perdí la cuenta de cuántas veces le destruyen su pobre auto. Pero aún así, ahí está, tratando de darle su mejor cara a la vida. Y por eso, en contraste, Aki siempre fue el peor ratón de ciudad de la historia. De niño, Aki era un feliz ratón de campo. Vivía en paz con su hermosa familia. Esa era su felicidad, su tranquilidad. Pero por un acontecimiento desafortunado, fue arrastrado a la ciudad. Los motivos de Aki para ser un ratón de ciudad y aguantar el peligro siempre fue motivado por la venganza.
nunca fue un verdadero ratón de ciudad, porque su mal juicio, guiado por un sentimiento tan negativo como la venganza, le permitió que Makima se apodere de él. Para Aki, la vida era tan fácil como vender sus órganos en contratos con demonios hasta conseguir su cometido. La misma relación que Denji tenía con los Yakuza. Su objetivo no hizo más que nublar su perspectiva y no ver las verdaderas intenciones de Makima. Aceptó todo aquello que lo rodeaba, igual que Denji. Cuando una persona es, entre comillas, normal, tiende a tener un patrón de comportamiento predecible. Y entender ese patrón de comportamiento es de alguna forma una herramienta de control. Cuando sabes cómo piensa y lo que quiere una persona, puedes manipularlo tocando sus deseos. Y Aki era prácticamente un libro abierto. Makima era la gran directora dentro de esta película cliché de venganza. Es por eso que Aki nunca fue capaz de desafiar a Makima. Por eso cuando este intenta retirarse de la expedición porque no quería poner en peligro a Denji y a Power, Makima hace una jugada donde solo lo deja ir a él. Tanto Power como Denji tenían que seguir sí o sí dentro de la operación. Pero Aki no fue capaz de razonar que había otras opciones más allá de aceptar las exigencias de ella. Simplemente se quedó callado y aceptó la realidad que Makima le puso en la mesa. De esa forma, la ironía detrás de su muerte radica en que Denji mató a Aki simplemente porque se lo ordenaron, cuando en realidad también podría haber pensado otras maneras de arreglar la situación. El pecado de ambos fue ceder a la ignorancia, de aceptar su entorno sin más. Pero al final, Denji triunfó donde Aki no pudo. Ambos vivieron controlados desde el inicio por Makima. Pero lo que diferenciaba a Denji de Aki es que Denji era un maldito loco de cuidado. Himeno notó el potencial de Denji a tan solo inicios de la serie, porque en palabras de Kishibe, lo que más miedo le genera a un demonio es a la gente que no pueden entender. Si bien Makima entiende qué sentimientos instalar en Denji para que éste se ponga de su lado, el pensamiento caótico y poco convencional de Denji es lo que termina ganándole al total control de Makima. Es también la influencia que le permite a Power cambiar su visión sobre que los lazos de amor y la vida son triviales. Es lo que le permite a Aki tomar un chupa chups y entender que la vida tiene un montón de sabores. Cuantos más experimentes, menos tiempo tendrás para pensar en el sabor del vómito. Ver cómo Denji influenció en cada una de estas personas con las que ha interactuado, siempre nos habló de su verdadera naturaleza, porque pese a su ignorancia conformista, Denji fue la persona que más ha abrazado las imperfecciones de la vida, representado en cómo prácticamente se comía todo lo que llegaba a su boca, porque de alguna manera él es la persona más imperfecta de todas. Al igual que para encontrar una película adecuada, a veces hay que ver muchas películas de mierda, a veces hay que tener malas experiencias en tu vida para encontrar aquello que te hace feliz. Gracias a Kobeni, Denji se da cuenta que todos los objetivos que se ha establecido en su vida, pese a ser superficiales, siempre fueron suyos y de nadie más. Ser un ratón de ciudad es aceptar nuestra pubertad, es saber sentirse estúpido y ser un pervertido. Es aprender a madurar y a entender los procesos de la vida, a ser capaz de ver dentro de nosotros mismos y sincerarnos. En una vida que te impone ciertas expectativas y exigencias, al único al que tienes que cumplirle es a ti mismo, a tus convicciones, a tus sueños, a lo que te hace feliz. Porque ser normal está sobrevalorado. Un mundo sin malas películas es un mundo que rechaza la belleza de la imperfección. Un mundo que no ve el valor que hay en el dolor y la experiencia del espíritu humano. Makima nunca ha logrado experimentar el calor de un verdadero abrazo porque su corazón siempre estuvo conectado a sus marionetas. Su sistema de defensa era estar siempre atada a otra vida para así siempre ser inmortal. Y eso no le permitía conectar con la vida, ni con las personas. No le permitía conectar con su mayor anhelo. Y es por eso que pese a que todo el mundo la amaba, nunca pudo tocar el corazón de Pochita. Por el contrario, tuvo que arrebatarlo porque nunca pudo entender lo que era el verdadero amor. Y creo que no fue hasta el momento donde Pochita nos revela el verdadero sueño de Makima,
que no dimensioné la cantidad de veces que Fujimoto nos mostró a personajes abrazándose y también a aquellos que simbólicamente pierden la capacidad de poder hacerlo. Esto es algo de las sutilezas de la serie que me encanta. Pensar que aquel Denji que cocinó una comida que hizo vomitar a Aki, hoy es capaz de cocinar los platos más exquisitos y delicados que puedas imaginar. El Denji que escapaba de sus responsabilidades y elegía la ignorancia, ahora está aceptando los pecados de Makima para sí mismo, haciéndose responsable también de sus propios pecados. Porque Denji, pese a todo el martirio que Makima le hizo pasar, nunca pudo dejar de amarla.